Hola, bienvenidos al módulo de casos prácticos. Vamos a estudiar dos casos prácticos. El primero de ellos será el traumatismo menor de columna vertebral por accidente de tráfico y el segundo, un accidente de tráfico grave con secuelas de tetraparesia. Caso número 1. Traumatismo menor de columna vertebral. En cuanto a los antecedentes, que es el primer punto que tenemos que hacer constar, son estudiante de filosofía de 20 años que no ha accedido al mercado laboral. No tiene antecedentes médicos de interés ni ha sufrido ningún accidente de tráfico previo. Practica deporte de forma federada, en concreto el fútbol. He de hacer aquí un pequeño paréntesis en lo que acabo de decir, y es, he mencionado varios datos de interés para valorar con el nuevo baremo, que son que no tiene antecedentes médicos de interés, que no ha accedido al mercado laboral y que practica fútbol de forma federada. El estar federado acredita la realización de una actividad específica de desarrollo personal. Hecho este paréntesis, continúo. Descripción del accidente. Con fecha 1 de febrero del 2016, circulando como ocupante posterior, detrás del conductor, en un turismo de tamaño pequeño y color amarillo que se desplazaba por el casco urbano de una ciudad, dicho vehículo fue alcanzado en la parte lateral derecha por otro turismo de mayor tamaño y color negro. En el momento del impacto, el lesionado hacía uso del cinturón de seguridad. Le acompañaba en el vehículo otras dos personas mayores de 65 años, que eran el conductor y el ocupante delantero. De nuevo, otro paréntesis. Datos que pueden ser de interés para valorar con el nuevo baremo de lo que acabo de explicar. El mecanismo del accidente es por alcance lateral. En este tipo de impacto, los elementos de seguridad pasiva del vehículo, como el protector cervical, el mal llamado reposacabezas, y el asiento de seguridad, protegen menos a los ocupantes que frente a otro tipo de impacto, como el frontal o el alcance trasero. El estudiante, al que nos estamos refiriendo, hacía uso del cinturón de seguridad. Continuamos con los detalles del caso práctico. Tras el accidente, todos los usuarios del vehículo amarillo pudieron salir del mismo por sus propios medios. Posteriormente, los conductores rellenaron el parte de declaración amistosa de accidente, marcándose la casilla de víctimas incluso leves en el vehículo amarillo, puesto que tanto el conductor como el ocupante delantero presentaban dolor cervical. El estudiante no presentaba ningún síntoma. Tras rellenar el parte, el conductor se dirigió a un servicio de urgencias del hospital más cercano, pero antes dejó al estudiante en su domicilio. De nuevo, otro pequeño paréntesis. Datos de lo que he dicho que pueden ser de gran interés para la valoración. No precisaron asistencia sanitaria en el lugar del accidente. Los conductores pudieron rellenar el parte de declaración de amistosa de accidente donde antes he dicho que se marcó la casilla víctimas incluso leves. Aquí, en este punto en concreto, quiero detenerme para informarles de algo que considero de gran interés. Y es que ya existe una APP para presentar partes de declaración de accidentes de automóviles. Se llama IDEA y ha sido desarrollado por TIREA, Tecnologías de la Información y Redes para las Entidades Aseguradoras. Continuamos. Transcurridas 24 horas del accidente, el estudiante comenzó a tener molestias cervicales, que se intensificaron al mantener posturas de flexión continuadas de columna cervical, esta postura, durante el estudio. A las 48 horas acudió a urgencias, donde se le realizó un estudio radiológico que fue normal, por lo que fue diagnosticado de una cervicalgia postraumática. Se le aconsejó tratamiento farmacológico y acudir a revisión con un traumatólogo. Datos de interés que pueden tener para la valoración con respecto a lo que acabo de mencionar. La primera asistencia sanitaria se realiza en las primeras 48 horas. Al día siguiente fue visto por un traumatólogo privado, quien aconsejó mantener el tratamiento farmacológico e iniciar tratamiento fisioterápico a nivel de columna cervical. En concreto le prescribió 20 sesiones a razón de 5 semanales, es decir, de lunes a viernes, una al día. Completadas esas 20 sesiones, con fecha 4 de marzo del 2016, pasó revisión por el traumatólogo, quien volvió a solicitar otra tanda de sesiones de rehabilitación, en este caso 10 sesiones. Por mantenerse el dolor cervical con contractura muscular asociada. Aconsejó continuar con el tratamiento farmacológico. Ya con fecha 18 de marzo del 16, fue dado de alta en fisioterapia. Indica el fisioterapeuta en su informe de alta de fisioterapia que había mejorado con el tratamiento,
pero que persistía una contractura muscular a nivel del trapecio izquierdo, que podía ser la causante del dolor cervical. También hizo constar que el lesionado había asistido regularmente a todas las sesiones y que había colaborado con el proceso curativo. Los datos de lo que acabo de mencionar que puede ser de interés para la valoración son que el fisioterapeuta ha emitido un informe de alta de fisioterapia en el que se indica que persiste una contractura muscular tras la misma y que el fisioterapeuta también hace constar la existencia de una adherencia terapéutica del lesionado al tratamiento que se le ha prescrito. Con fecha 21 de marzo del 2016, el traumatólogo estableció el alta médica por estabilización lesional, persistiendo, pese al tratamiento, un dolor residual de carácter leve moderado a nivel de raquis cervical. A continuación, emitió un informe médico concluyente, indicando que aunque no se había verificado mediante una prueba complementaria el origen del dolor cervical, se palpaba una contractura muscular persistente y se cumplían los criterios de causalidad, explicando de forma pormenorizada y detallada cada uno de ellos: exclusión, cronológico, topográfico y de intensidad. Otro pequeño paréntesis para explicar los datos de mayor interés en lo que acabo de mencionar, y es que aunque no se aporta una prueba médica complementaria, una radiografía, una resonancia magnética, que establezca el origen del dolor residual, el traumatólogo emitió un informe médico concluyente, como antes he dicho, estableciendo, mediante los criterios de causalidad, la existencia de una secuela a nivel de columna cervical. Ya con fecha 28 de marzo del 2016, el abogado del lesionado remitió toda la documentación médica y no médica, datos del accidente, facturas de medicación, gastos de desplazamiento, etc., a la compañía de seguros del vehículo causante del accidente, como he dicho antes, del turismo de color negro, solicitando la indemnización correspondiente mediante lo que se denomina la reclamación extrajudicial. La compañía de seguros, a través de su médico, citó al lesionado para ser visto por dicho perito médico de la compañía. Como hemos visto durante el curso que estamos viendo, este MOOC, con el nuevo baremo, el lesionado tiene que ser visto por el médico de la compañía de seguros. Efectuada dicha revisión por el perito médico de la compañía, dicho profesional emitió un informe médico definitivo, que entregó tanto al lesionado como a la compañía de seguros. De nuevo, como hemos visto, el perito médico de la compañía de seguros es obligatorio entregar el informe médico que emita, el informe médico definitivo, tanto al lesionado como a la compañía de seguros. En dicho informe médico definitivo se indicaba que no aportarse ninguna prueba médica complementaria que objetivase la existencia de un dolor cervical crónico, no existían secuelas, por lo que únicamente procedía la indemnización por lesiones temporales. En base a dicho informe médico definitivo, la compañía aseguradora emitió una oferta motivada indemnizando al lesionado por lesiones temporales, no por secuelas. Al no estar conforme el lesionado con la oferta motivada, el abogado del lesionado solicitó un informe pericial complementario al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de su comunidad autónoma. La compañía aseguradora se sumó a la petición. Como hemos visto durante el curso, este informe lo pagará la compañía de seguros. Tras remitirse toda la documentación relacionada con el accidente al Instituto de Medicina Legal, un médico forense citó al lesionado. Cuando acudió el lesionado a la cita, colaboró activamente con el médico forense. Además de la exploración física, el médico forense recabó información sobre las actividades esenciales de la vida diaria y de la vida ordinaria, y desarrollo personal para el estudio de la pérdida de calidad de vida. También hemos visto en este MOOC que el lesionado ha de colaborar activamente con el médico forense. Durante el estudio de la documentación médica aportada, el médico forense observó que en el informe de alta del fisioterapeuta se hacía referencia a la persistencia de una contractura muscular en el trapecio izquierdo durante todo el tratamiento. El médico forense volvió a citar al lesionado
para solicitar una termografía a nivel cérvico-dorsal, que evidenció un aumento de la temperatura en el trapecio izquierdo. A la vista de la termografía, el médico forense emitió un informe pericial complementario, en el que se indicaba que el lesionado presentaba una secuela en columna cervical objetivable mediante termografía, de algia postraumática sin compromiso radicular, que tiene una horquilla de 1 a 5 puntos y que valoraba en 2 puntos. Con respecto a las lesiones temporales, coincidió plenamente con el perito médico de la compañía de seguros. Tras firmar el médico forense su informe, fue visado por el jefe del Servicio del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, procediéndose a entregar dicho informe al lesionado y a remitir una copia del mismo a la compañía de seguros. A la vista del informe médico forense, el lesionado fue indemnizado por una secuela de algias postraumáticas sin compromiso radicular valorada en 2 puntos y lesiones temporales, de los cuales ningún día sufrió un perjuicio de pérdida temporal de calidad de vida muy grave, tampoco de calidad de vida grave. 37 días se catalogaron, clasificaron de pérdida temporal de vida moderado y los restantes 12 de perjuicio de pérdida temporal de calidad de vida básico. El perjuicio patrimonial sufrido, los gastos provocados por el accidente. Vamos ahora al caso práctico número 2. Accidente de tráfico grave con secuela de tetraparesia. Tenemos un estudiante universitario de 20 años que no ha accedido al mercado laboral y tampoco sin antecedentes médico-legales de interés para el caso que nos ocupa. En cuanto a la descripción del accidente, circulaba en una moto como acompañante. Sufre un accidente de tráfico con resultado de lesión medular con tetraparesia grave, amputación traumática del pulgar derecho, la falange distal y un trastorno depresivo mayor crónico de grado leve. Diversas heridas con cicatrices y afectación de casi todas las actividades esenciales de la vida ordinaria y de desarrollo personal. Fue tratado en un centro especializado de lesiones medulares y posteriormente recibió tratamiento rehabilitador. Precisó 300 días para la estabilización lesional, de los que 10 estuvo en la UCI, 30 hospitalizado, 90 en centro especializado en lesiones medulares de su comunidad autónoma y los restantes 170 días en un programa de rehabilitación en un centro de su ciudad. Además, precisó una intervención quirúrgica derivada de la amputación de la falange distal del dedo pulgar derecho que hemos mencionado. Indemnizaciones por secuelas. Perjuicio personal básico. Tablas 2-1 y tablas 2-2. En primer lugar tenemos las secuelas psicofísicas, que serían la tetraparesia grave, que tiene una horquilla entre 71 y 85 puntos, a los que se le asignan 85 puntos debido al compromiso funcional, al motor sensitivo, nivel de la marcha, manipulación, compromiso sexual, de esfínteres, etc. Con respecto al pulgar, la amputación de la falange distal en persona diestra, cuya horquilla va de 8 a 10 puntos y se le asignan 10 puntos. Trastorno depresivo mayor crónico en grado leve, de 4 a 10 se le asignan 5. Al existir varias secuelas, entramos en lo que denominamos secuelas concurrentes y que se aplica la fórmula de Balthazar que ya conocen ustedes. El resultado, tras aplicar la fórmula, es de 88 puntos. Este dato es muy importante. Secuelas interagravatorias no existen. Agravatorias de estado previo tampoco. Secuelas estéticas. Hay un perjuicio estético muy importante, que de 31 a 40 puntos se le otorgan 40 puntos. Perjuicio personal particular. Tabla 2b. Tenemos los daños morales complementarios por perjuicio psicofísico. Tiene una horquilla de indemnización de 19.200 a 96.000 euros. Sí que existen en el caso que nos ocupa
daños morales complementarios por perjuicio psicofísico, dado que las secuelas concurrentes superan los 80 puntos. Por consiguiente, sí que existe dicho perjuicio moral, daño moral complementario por perjuicio psicofísico. Con respecto a los daños morales complementarios por el perjuicio estético, que tiene una horquilla de indemnización de 9.600 euros a 48.000, también se cumple, dado que el perjuicio estético es mayor de 36 puntos. Como hemos dicho, sí que existe un daño moral complementario por dicho perjuicio estético. Con respecto al perjuicio moral por pérdida de calidad de vida, que tiene una horquilla de indemnización de 90.000 a 150.000 euros, ¿qué es importante decir? Pues que, como recordarán, la indemnización por pérdida de calidad de vida tiene por objeto compensar el perjuicio moral particular que sufre la víctima por las secuelas que impiden o limitan su autonomía personal para realizar las actividades esenciales de la vida ordinaria o de desarrollo personal mediante actividades específicas. El caso que nos ocupa, también existe este perjuicio, que sería de grado muy leve. Se valoraría en el máximo 150.000 euros. Perjuicio moral por pérdida de calidad de vida de familiares de grandes lesionados, cuya horquilla de indemnización es de 30.000 a 140.000 euros, al estar casi la totalidad de las actividades esenciales de la vida ordinaria afectadas, se valorará también en el máximo que se incluye en el baremo, los 140.000 euros. La pérdida de feto a consecuencia del accidente, en el caso que nos ocupa, no procede. Perjuicio excepcional, cuando existe, se indemniza como máximo en un 25% del perjuicio personal básico. Tampoco existe en el caso que nos ocupa. Vamos al perjuicio personal patrimonial. Gastos previsibles de asistencia sanitaria futura. Sí que existen en el caso que nos ocupa y se valorarían en 12.000 euros anuales. Prótesis y órtesis se indemnizan, según el baremo, hasta 50.000 euros por recambio. Sí que existen también en este caso y se indemnizan las prótesis y las órtesis prescritas por el servicio de rehabilitación. Rehabilitación domiciliaria y ambulatoria. Tiene una horquilla indemnizatoria de 5.850 a 13.500 euros al año. Ayudas técnicas o productos de apoyo para la autonomía personal. De nuevo, la horquilla que fija el baremo es de hasta 150.000 euros. En el caso que nos ocupa, se abonarían las prescritas por el servicio de rehabilitación. Adecuación de la vivienda. La horquilla indemnizatoria es de hasta también 150.000 euros. El caso que estamos estudiando, se abonaría la cantidad que se justificase en base a las obras de adecuación realizadas en la vivienda del lesionado. Si no fuera posible la adecuación de la vivienda y se debiera adquirir o arrendar otra vivienda adaptada de características similares, se resarce la diferencia del valor de venta o de la renta capitalizada de ambas viviendas y los gastos que tal operación genere hasta el límite establecido. Las características similares se refiere a la ubicación de la vivienda, su tamaño y las calidades constructivas. Perjuicio patrimonial por incremento de costes de movilidad. La horquilla indemnizatoria es de hasta 60.000 euros y se indemnizarán por la que se justifique por parte del lesionado. La vida útil de las adaptaciones o del vehículo que a estos efectos se cifra en 10 años. Con respecto a la necesidad de tercera persona, la secuela neurológica del caso que nos ocupa se valora entre 5 y 6 horas diarias. Se calcula que el lesionado precisará unas 6 horas al día. Dichas 6 horas al día tienen un valor de 231.354 euros. Con respecto al lucro cesante, lo calcula el abogado o el mediador de seguros. Lesionados pendientes de acceder al mercado laboral menores de 30 años. El caso que nos ocupa, estaríamos hablando de una incapacidad permanente absoluta, que se valora en 215.960 euros. Pasamos
a las indemnizaciones por lesiones temporales. Ya hemos visto por secuelas, vamos a lesiones temporales. Como recordarán, las lesiones temporales son los días necesarios para la curación o la estabilización lesional. Perjuicio personal básico y particular por lesiones temporales. Número de días de pérdida temporal de calidad de vida muy grave, 10, los de UCI. Número de días de perjuicio temporal grave, los 290 restantes. No hay ni moderados ni pérdida de calidad de vida temporal básico. El perjuicio personal particular causado por la intervención quirúrgica que fue sometido de la amputación de la falange distal del dedo pulgar sí que existe y se valoran 600 euros. Perjuicio patrimonial por lesiones temporales. Lo calcula de nuevo el abogado o el mediador de seguros y serían gastos de la asistencia sanitaria, gastos diversos resarcibles y el lucro cesante por las lesiones temporales. Con respecto a la indemnización total que percibe finalmente el lesionado, indicar que en cualquier momento las partes pueden convenir o el juez acordar la sustitución total o parcial de la indemnización fijada por la constitución de una renta vitalicia en favor del perjudicado. Y para finalizar este MOOC, sobre el nuevo baremo de accidentes de circulación, he de comentarles que UNESPA, que es la Asociación Empresarial del Seguro, ha desarrollado, en colaboración con la empresa TIRIA, Tecnologías de Información y Redes para las Entidades Aseguradoras, que antes también he mencionado, una aplicación gratuita para calcular las indemnizaciones con el nuevo baremo. La aplicación de UNESPA se puede utilizar en los ordenadores con los sistemas operativos convencionales y en los dispositivos móviles que disponen de la aplicación de iOS y Android.